Sigue lloviendo. ¡Oh! ¡Es un dios! ¡Oh! Nux ha hecho un dios. Es un dios, cabrón. Yo venía buscando... Con una calidad. Soy el pastor Juan José Gil. Estaba observando, no lo puedo enseñar, las estoy viendo desde aquí. Estoy observando en esta época del año, las águilas que están criando salen a veces en grupos, por lo menos 2, pero en este momento, aquí cerca de la montaña, hay 4 águilas que están sobrevolando, seguramente buscando algo de alimento, ya que están criando, necesitan llevar a sus polluelos algo. ¿Sabes? Se elevan tanto y observan tan de arriba, desde arriba, que uno se sorprende. ¿Cómo es posible que un ave, con el ojo tan pequeño como tiene, pueda observar desde tan lejos y encontrar hasta un pequeño ratón? ¿Cómo es posible? ¿Sabes? A veces nos sorprendemos porque los seres humanos estamos acostumbrados a pensar en términos de cantidad. Nos parece que cuanto más tengamos, mejor. Cuanto más grande sea una cosa, mejor para nosotros. Y ahí lo vemos, detrás de grandes coches, grandes casas, grandes empresas, todo lo grande. Incluso hay una filosofía de este tipo, ¿no? Bueno, Dios nos quiere enseñar algo muy diferente. No se trata tanto de la cantidad. Sí, se trata más de la calidad. De cómo es. Mira, cuando Dios creó al ser humano, no lo creó como el animal más grande, no lo hizo el más fuerte físicamente, no lo hizo el más poderoso, pero sí le dotó de una cualidad que ninguno de los demás animales tienen, que se llama cerebro. Por supuesto, todos los animales tienen su pequeño cerebro o su gran cerebro, pero no tiene, ni mucho menos, la calidad que el cerebro humano. El cerebro humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso nos da una ventaja, un privilegio tremendo, sobre toda la creación. Dios lo ha hecho así para que también nosotros entendamos que no se trata de cantidad, de tener más. Mira, el ser humano, en comparación con el planeta Tierra, somos invisibles, totalmente invisibles. Somos más pequeños que nosotros vemos a las hormigas, muchísimo más. Tendrían que vernos, si nos quisieran encontrar desde el espacio, tendrían que vernos con una especie de telescopio, microscopio, porque lo que estarían buscando sería algo así como una célula flotando en un lugar que resulta totalmente imperceptible. Así somos los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, con una cualidad inmensa, con una calidad tremenda en comparación con el resto de la creación, pero pequeños. Dios lo ha querido así, pero es que Dios se especializa en hacer las cosas de este modo. Todo lo vemos en la Escritura, en la Biblia, está llena de ejemplos por todas partes. Hay un refrán en castellano que dice que los mejores perfumes se conservan en frascos muy pequeños, en vasos chiquititos. Y es así. Porque, repito, no se trata de cuánta cantidad tenemos, se trata de qué calidad tiene aquello que tenemos. Entonces hay vidas que a veces parecen enormes, inmensas, gente con gran fama,
gente que podría decir qué suerte tienen, todo el mundo les conoce, se le abren las puertas en todas partes, son aceptados, son bienvenidos, ganan mucho dinero, tienen muy buena posición, todas esas cosas que parecen grandes a los ojos humanos. Sin embargo, se corresponde eso con la calidad de vida que tienen, porque que estén en esa situación o en esa posición no significa que sean felices o que tengan paz en sus vidas o que tengan calidad de vida. Muchos de ellos caen en las drogas o se dejan arrastrar por distintos vicios y al final despilfarran todo lo que tienen, lo gastan en tonterías, porque no tienen capacidad de pensar más allá de lo que tienen delante de sus ojos. No observan, no analizan, no estudian y por tanto no pueden decidir bien. No tienen la calidad, podríamos decir, de pensamiento, de reflexión, de razonamiento que deberían de tener para sacar el máximo de provecho a lo que la naturaleza o Dios les ha concedido. La Biblia está llena de casos, de ejemplos, aparte del ser humano, que por supuesto somos muy pequeños en comparación con un caballo, con un elefante, con los grandes peces, con ballenas. Somos casi invisibles a sus ojos, y mucho menos si pensamos en dinosaurios. ¿Sabes? Mira, el arca de Noé, en comparación con la tierra, era un lugar muy pequeño, era un barco grande, pero era, en comparación, algo tremendamente pequeño. Tan pequeño es que cuando se posó sobre los montes de Ararat, el sistema montañoso de Ararat es tan inmenso, es tan grande, que resulta tremendamente complicado encontrarla. No es que no se haya encontrado, el arca de Noé se encontró, pero también ha sufrido muchos cambios en el sentido de que caen grandes heladas, caen grandes deslizamientos de barros. Ahora se dice que está semienterrada, pero cuando van a buscarla es casi imposible, es como buscar una aguja en un pajar por la inmensidad de la cordillera. El monte Ararat no es sencillamente un pequeño monte al que tú puedas ir y lo reconoces enseguida y ya está. No, es algo inmenso, grande. Por su altitud, por su extensión, es enorme. Pero el arca sí era de pequeña y sin embargo contenía toda la vida necesaria en la tierra. Toda la vida que Dios quería preservar. Allí estaba, en algo tan pequeño. Como está en nosotros los seres humanos, la capacidad de salvar o perder, porque tenemos el Evangelio. Y depende de nuestra boca, un miembro pequeño, nuestra lengua, como dice Santiago, un instrumento muy pequeño, un pequeño músculo dentro del cuerpo, de los más pequeños, y sin embargo es capaz de grandes cosas. Puede incendiar como una llama pequeña un gran bosque. Las cosas pequeñas nunca deberían de ser desechables. La sociedad tiende a pensar así también. ¿Sabes por qué existe tanta interrupción del embarazo? Porque no aprecian a los pequeños bebés que están allí escondidos en el vientre de la madre. Por eso no quieren, cuando hay intereses de por medio, no quieren que las que ya han decidido abortar escuchen el latido del corazón de su bebé, porque de pronto aquello va a adquirir una dimensión diferente. Las cosas pequeñas son así de importantes para Dios. Mira, ahí tenemos en la Biblia casos tremendos. ¿Te acuerdas del ejército de Gedeón? El ejército de Gedeón comenzó siendo algo que nos pudiera parecer de una dimensión más o menos aceptable, más de 30.000 hombres. Pero ¿qué pasó cuando Dios dijo, no, son demasiados? Comenzó una criba que quedó en solamente 300. Y se tenían que enfrentar a otro ejército de 120.000. ¿Qué pueden hacer 300 delante de 120.000? No parece que mucho, pero Dios lo quiso así para que el ser humano entendiéramos, especialmente sus hijos, que somos los que le prestamos atención,
Él quiso que nos diéramos cuenta de que cuando Dios está en ello, no importa si es poco o es mucho. Es así. También leemos esa escritura. Para Dios no es importante salvar con muchos o con pocos. Y esto lo dijo Jonatán, el hijo del rey Saúl, cuando él con su paje de armas iban a enfrentar a todo un campamento de enemigos. Y finalmente les vencieron. En otras palabras, los dos vencieron a un batallón. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí, Dios estaba con ellos. La calidad, lo que Dios hace, eso es lo que cuenta. Así que aunque tenemos a un David en la Biblia, muy pequeño en comparación con el gigante Goliat, sin embargo, David le vence. ¿Y por qué le vence? Le vence porque no se trata de cantidad, sino de inteligencia, sabiduría, inspiración de Dios, gracia de Dios, presencia de Dios. Esto es lo que nos hace grandes. Y esta es la cualidad del remanente. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento, Jesús dijo tantas parábolas en los evangelios, y muchas de ellas tenían que ver con cosas pequeñas. Por ejemplo, un grano de mostaza, una simiente de mostaza. Dice que es tan pequeña que apenas es perceptible, apenas se puede ver. Pero después se hace una gran hortaliza. Se hace algo suficientemente grande como para que vengan a anidar las aves. Pero nos pone el ejemplo de una pequeña moneda que se pierde en una casa, o nos pone el ejemplo de un poco de levadura que es metida en la masa y la fermenta por completo. Son muchísimos los ejemplos. La propia semilla del sembrador es algo tremendamente pequeño. El trigo sembrado puede ser cebada, o puede ser avena, o puede ser centeno. Hay muchísimas pequeñas semillas, cientos de miles de especies distintas, si no millones, pero todas ellas contienen un poder tremendo. Es el poder de la minoría, es el poder de la convicción, es el poder de la fe, es el poder de la determinación, es el poder del deseo profundo, especialmente cuando Dios está ahí, cuando Dios está contigo, que sientes que puedes hacerlo. Mira, acuérdate cuando Pablo escribe Romanos 9, fíjate lo que él dice. Aunque Israel fuera innumerable como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Solo un pequeño grupo, a eso se refiere, solo un pequeño grupo será salvo. ¿Por qué? Porque Dios no está detrás de las grandes cantidades, por extraño que nos parezca. No es que Dios no quiera que todos los hombres sean salvos. Dios quiere, pero no está en ellos el deseo, no está en ellos la capacidad de detenerse y confiar y creer. No lo está porque algo ocurre en ellos que les está mermando. Pablo dijo que era Satanás, el Dios de este mundo, que ciega su entendimiento para que no les resplandezca la gloria del Evangelio, como Pablo lo dice muy claramente en 2 Corintios. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues pasa eso, que cuando Jesús se veía delante de una multitud, realmente él sabía que ahí no estaba la calidad, no es lo que él no buscaba multitudes. Así que cuando tenemos ese impulso, oye, queremos ser muy conocidos, muy famosos, queremos que todo el mundo nos conozca, que hable de nosotros, que nos consideren, que nos respeten, que nos admiren. Perdóname, déjame decirte que estás en un tremendo error. Jesús estaba solo muriendo en la cruz y sin embargo estaba haciendo la obra mayor de toda la creación, de toda la historia, de todos los tiempos. Estaba en una cruz derrotando al mismísimo Satanás, despojando a los principados y potestades. Todos aquellos que le habían condenado eran poderosos. El gobernador romano, el Sanedrín judío,
Sí, ahí estaban los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote o los sacerdotes, el ejército romano, los guardias del templo. Todos estaban ahí con su gran poder. Jesús se había quedado solo, pero Jesús les estaba derrotando a todos. Así funciona y así es. Y si no, mira qué pasó el tercer día. Salió victorioso hasta de la muerte. Salió victorioso de todo porque en él estaba la calidad celestial. En él estaba Dios mismo hecho hombre. En él estaba lo máximo. Mira, la Nueva Jerusalén tiene unas proporciones descomunales para nosotros los seres humanos. Es aproximadamente del tamaño de la luna. Fíjate lo que dice Apocalipsis, capítulos 21 y 22, donde se nos describe y además se nos dan las medidas. Tiene 12.000 estadios de base, 12.000 estadios de un lado por 12.000 estadios de otro. Estamos hablando de un tamaño parecido a lo que podríamos considerar dos países como dos o tres, si no más, países como España. Porque estamos hablando de 2.000 kilómetros. Es como desde esta parte de España del sur hasta Berlín. Ahí hay 2.000 kilómetros. Es decir, estamos hablando, en comparación con el ser humano, de una ciudad inmensa, gigantesca, porque también tiene 2.000 kilómetros de alto. Imagínate, los aviones comerciales viajan a 10.000 metros y estamos hablando de 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros de alto. De 2 kilómetros a 2.000 kilómetros. Fíjate la distancia en altura tan grande que hay entre el vuelo de un avión convencional de pasajeros a la Nueva Jerusalén. Así que estamos hablando de una mole inmensa, inmensa, capaz de albergar a miles de millones de personas. Pero, ¿qué ocurre? En comparación con el universo es tremendamente pequeña. Casi imperceptible, es como un pequeño grano, es algo así como una pequeña joyita. Recuerdo de niño me encantaba buscar minerales, me movía por las montañas y coleccionaba los minerales. Y recuerdo haber encontrado una pequeña joya, era algo así como una piedra preciosa, pulida. Era pequeña, pero realmente era sorprendente. Y la atesoré. Finalmente no sé qué pasó con ella, se quedó en casa, pero, ¿sabes? No son las cosas grandes las que Dios quiere exaltar, son las personas con calidad. Jesús dijo, como leemos en Lucas 12, versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña, todavía el remanente es así. Somos una manada pequeña. Si Dios nos concede más o menos, eso no tiene mayor valor o mayor importancia. Jesús, frente a la multitud, les empezaba a poner pegas, exigencias, condiciones, y al final se quedaba con muy poca gente. ¿Por qué? Porque él no estaba buscando las multitudes, él estaba buscando a los verdaderos, a los sinceros. Por tanto, no te extrañes si ves que hay tanta gente que va a las iglesias, pero en realidad sus vidas no se corresponden con el Evangelio, quizá ni lo conozcan. En realidad sus vidas no están amoldadas al carácter de Cristo, ni están buscando el hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Se parecen muchas veces más al mundo, que tiene más cantidades todavía, que al reino de Dios. Por tanto, el remanente es de sumo valor para Dios, porque se compone de aquellos que realmente están dispuestos a darlo todo. Estamos dispuestos a perseverar hasta el fin, estamos dispuestos a decir la verdad. Queremos estar alineados con Jesús, alineados con el Evangelio, alineados con la verdad de Dios. Y eso es al final lo que importa, no el tamaño de un canal, el tamaño de la influencia, el tamaño de la fama, el tamaño del dinero que se tiene. Hasta Satanás sí que a veces esa regla le da la mayoría del dinero y del poder terrenal a muy poquita gente. ¿Por qué limita a Dios? Dios
nos tiene reservado lo mejor a los pocos que realmente confiamos en Él. Fíjate lo que le dice, y voy a terminar con esto, fíjate lo que le dice a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3 de Apocalipsis. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi nombre, no lo has negado. Por tanto, yo te pondré como columna en la Nueva Jerusalén. No saldrás de allí, sino que estarás siempre disfrutando de la presencia de Dios, siempre en lo máximo, siempre en la mayor de las calidades de vida posibles. Así que estemos pendientes de lo que Dios tiene, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios nos da, para hacer de ello el mejor uso posible, porque se trata de cantidad, no se trata de llenar el mundo con un montón de proyectos y de cosas que luego a la postre no aprovecha. Se trata de cumplir el Evangelio, de vivir y hacer la voluntad de Dios, de hacer aquello que sabemos que ha sido revelado, que está en el corazón de Dios y que Él pone en el nuestro para darnos calidad, no tanta cantidad. Que el Señor os bendiga. Descubre el mundo mágico. You can't hurt me no more. After all the pain you've sent my way, you can't hurt me no more, baby. Soy el pastor Juan José Gil. He venido hasta el pie de esta cantera, una cantera de mármol y granito. Aquí tenéis las piedras, enormes piedras que se extraen. No se puede subir hasta arriba porque aquí mismo hay un cartel, por la otra parte se lee, que dice que está prohibido el acceso a todos los que sean personas ajenas a la explotación. Así que no puedo avanzar desde aquí, pero he querido que veáis esas enormes piedras. Estoy un poquito alejado, pero de hecho estoy sentado en una de ellas, como podréis ver aquí. Ahí tenéis los cortes de la maquinaria que hace posible que se desprendan estas grandes piedras o bloques. ¿Sabes? Estas grandes piedras, y esto es lo que os quería contar, se extraen de estas canteras para hacer grandes construcciones, no solamente de tipo ornamental, como son las losas de mármol o de granito, sino también se utilizan para, por ejemplo, pues para cortar el mar cuando se va a hacer un puerto, o para rellenar espacios en las montañas cuando se tiene que levantar una autovía, una carretera principal. Las aplicaciones pueden ser muchas y siempre son importantes por el peso, por la fortaleza, la firmeza que tiene para dar la base de todas estas grandes edificaciones, grandes construcciones como son las carreteras, las grandes vías o los puertos de mar. ¿Y por qué menciono esto? Porque quiero hablaros de economía. Estamos viviendo actualmente sobre una economía muy frágil. Ya desde los años 70, cuando se impuso el petrodólar, la economía se sabía que se iba a resquebrajar con el tiempo, sobre todo, paso a paso, porque es algo así como si quitas la base sólida de bloques de piedra, de roca viva, y los sustituyes por pilares, aunque puedan parecer sólidos, pilares construidos por el hombre a base de cemento, de hierro, de hormigón, de los materiales que se utilizan, que aparentemente son muy firmes, pero cuando viene una gran sacudida, cuando viene un gran terremoto, muchos de ellos no lo aguantan, parten, y hemos visto por ahí muchas veces imágenes
de puentes caídos, de carreteras destrozadas, sencillamente porque no contaban con la base tan sólida como te da la roca, esta piedra enorme, viva, que pesa toneladas, cada uno de esos bloques pesa toneladas, y que constituyen una base suficientemente fuerte para soportar cualquier tipo de movimiento, de sacudida, de desastre. Ahora, cuando se quita la base del oro y entonces se sustituye por otras mucho más frágiles, estoy hablando de la economía, entonces obviamente la economía tarde o temprano se va a resentir. Se ha construido una gran economía a nivel mundial sin suficiente fundamento en el oro. Y entonces se ha estado imprimiendo más y más dinero hasta el punto en que se hace insostenible. Es imposible que no venga una inflación. Cuando viene la inflación, entonces los precios se disparan y la economía prácticamente del mundo entero, y por supuesto de las familias, se resiente hasta el punto de verse en verdaderos apuros, incluso, como ha pasado otras veces, y no hace tanto tiempo, hasta el punto de pasar hambre porque el dinero que tienes no te da. Esto es lo que leemos en Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando se nos habla de los sellos, y se nos habla de los caballos o jinetes del Apocalipsis. Y nos dice el tercer jinete, que es un jinete negro, nos habla precisamente de inflación. Nos dice que vendría hambre, vendría en los tiempos finales, como los que estamos ahora, vendría una gran crisis económica, un colapso de tipo monetario, económico, como lo queramos llamar, de forma que va a hacer inservible el sistema actual. Y se va a aprovechar, sin duda, para instalar lo que podríamos considerar lo último en economía mundial, que también está predicho en la Biblia, como nos dice Apocalipsis capítulo 13, que se pondrá una marca en la mano derecha o en la frente de la gente y nadie podrá comprar ni vender sin esa marca. Seguramente el sistema que vendrá después del colapso de este sea el digital, es decir, la desaparición del dinero. Ya no se podrá imprimir más dinero, que es lo que en gran parte ha causado esta crisis en la que estamos ahora, y el colapso que sin duda está ya sonando, porque ya lo están advirtiendo. Llevan ya un tiempo advirtiéndolo, pero sin duda, ahora más que nunca, se está advirtiendo que ese colapso llega y que ya está encima nuestro, porque la economía ya está manifestando sus debilidades, sus grietas, las sacudidas son cada vez mayores. Y solo basta que vengan cosas como guerras o pandemias, como hemos visto últimamente, para que vengan parones de la economía, vengan confinamientos, situaciones catastróficas para todo lo que tiene que ver con el comercio y la economía. Y cuando eso viene y no hay suficiente base sólida como para sostenerla, entonces, desgraciadamente, viene el colapso y estamos ahora mismo, en estos momentos, a punto de entrar en uno quizá de los mayores colapsos económicos de toda la historia, porque va a repercutir en el mundo entero y porque va a obligar a las naciones, y eso es precisamente lo que ya están preparando las grandes finanzas mundiales, que es el sistema digital, que será también, como sabemos, un sistema de enorme control, una pérdida también de valor, no solo de valor, sino también de libertades, porque con la desaparición del papel moneda o del papel corriente, de la moneda corriente, van sin duda a venir mayores restricciones, mayor control de cada cifra, porque ya no hablamos de dinero, hablaremos de cifra basada solamente en el crédito. Crédito que viene, por supuesto, ligado a la producción o viene ligado al trabajo y todo lo demás, pero que ofrecerá
sin duda un mayor, más extenso, más profundo control de cada cifra, de cada cantidad que se utilice de ese monto, o sea, de ese crédito, de esa moneda digital que se esté utilizando. Bueno, ese es el peligro, pero antes de que eso llegue, seguramente, como dice Apocalipsis, vendrá ese colapso económico debido a la inflación que hará que las naciones estén dispuestas a aceptar esa moneda digital, aunque eso suponga, como digo, pérdida de movimiento, pérdida de libertades de ese dinero personal, de ese dinero que es de cada uno, de cada familia. En fin, estos son los movimientos que ya se están dando y que esperamos. Ahora bien, a mí me gustaría comentar acerca de la importancia de que de alguna manera nos protejamos de eso, especialmente pensando en las familias. Tenemos que proteger a nuestras familias de pasar hambre, de pasar una necesidad extrema, de no tener que echarse a la boca, de tener una inflación tan disparatada que, bueno, para comprar un pan vamos a necesitar gastar todo lo que hemos ganado en un día de trabajo duro. Y no dará para todos. ¿Cómo podemos protegernos de eso? Entonces a mí me gustaría, he tomado unas notas y me gustaría plantearos algunos puntos que creo que son esenciales. El primero de ellos es la información. Necesitamos reunir a nuestra familia, si no lo hemos hecho ya, e informarles muy bien acerca de la situación, informarles acerca de los peligros que estamos viviendo con la economía actual. Si no queremos que nuestras familias sufran, sino que por el contrario queremos que estén a salvo en esta especie de economía familiar, de pilares sólidos que no serán fáciles de sacudir, entonces deberíamos de tomar ciertas medidas, comenzando por la información. La información es esencial, porque si nuestra familia no está al tanto del peligro que corremos, difícilmente se van a prestar a empezar a tomar medidas aquí y ahora. Por tanto, es necesario reunir a la familia, que todos estén conscientes de por qué vamos a tomar ciertas medidas y de hecho colaboren, estén en una disposición de colaboración suficiente como para que toda la familia esté implicada, algo así como Noé con el arca, que toda la familia estuvo en ello. Bien, eso sería la primera medida. Después, también como familia, necesitamos desarrollar un plan de supervivencia. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que guardar alimentos, tenemos que guardar por lo menos una parte de moneda, por si acaso aún se puede utilizar en algunos casos. Tenemos que hacer un plan, tenemos que, mira, si no tienes un sitio de cultivo, un terreno de cultivo, quizá porque vives en una ciudad o porque vives en un pueblo, porque nunca te ha interesado la agricultura y nunca has invertido en ello, ni has heredado nada de lo que tiene que ver con la tierra, con la producción agrícola. Entonces mi consejo es que también piensas en esa dirección y la familia debería de estar informada y debería de formar parte del plan de la supervivencia necesaria. Pero como mínimo, invertir en guardar alimentos, guardar agua, guardar medicinas, guardar muy bien todo aquello que consideramos que va a ser básico. Dependiendo de si estás en la ciudad o en el campo, yo siempre aconsejo que hagamos movimientos de la ciudad al campo para conseguirnos algo allí, de manera que en un caso extremo, cuando la economía haya colapsado y ya no hay manera de comprar nada más porque todo, incluso la sociedad se está convulsionando, como vemos que está ocurriendo ya en algunos sitios, y entonces las tiendas, los comercios prácticamente desaparecen.
Entonces, bueno, si estás en la ciudad, te aconsejo que busques la forma de salir de allí y procurar, si es posible, vivir en condiciones mejores, donde no te ahogue esa convulsión, ese colapso social. Bien, el punto número 3 es una ampliación de esto, que es, si tienes dinero guardado, entonces inviértelo en cosas que te vayan a aprovechar, como ya he señalado, por ejemplo, el tema de comprar un pequeño terreno o un gran terreno, dependiendo de tu economía y dependiendo también de los costes. Un sitio que tenga agua, un sitio que tenga buena tierra para cultivo, un sitio que, si no hay casa, tú puedas llevar una casa móvil o puedas levantar algún tipo de cabaña grande de madera, en fin, un sitio que te permita vivir, que te aleje de los tumultos, de las sacudidas sociales de la ciudad y que te permita tener a tu familia y cultivar, producir tus propios alimentos, tu propio sustento. Para mí esa sería la mejor inversión. Por tanto, ese sería el punto número 3. El punto número 4 es en el caso de que estés solo, porque hay muchas personas que ya no están en familia, se independizaron, están solos, o bien son una familia muy pequeñita, pues una pareja, o como mucho una pareja con un niño pequeño. Entonces, seguramente van a estar demasiado solos, demasiado aislados. Van a necesitar compañía, van a necesitar unirse a otros familiares o bien a amigos. En el caso de los creyentes, de los cristianos que estamos en congregaciones o que conocemos a otros hermanos que están cerca nuestro, lo mejor es formar grupos de esa familia espiritual, por supuesto organizándose bien, poniendo normas, entendiendo todos que deben estar poniendo de su parte para desarrollar a cabo ese proyecto agrícola, proyecto agropecuario, para poder autosustentarse, poder abastecerse, como nosotros tantas veces hemos dicho y estamos trabajando en ello ya desde hace años, que es como prepararnos para la autosustentabilidad. ¿En qué se parece casarse en Valladolid, asistir al Gran Premio en Miami e ir en tren desde Londres a París? Estos sucesos que sabemos que van a llegar, porque la Biblia misma lo predice, y sabemos que el sistema no nos va a ayudar tanto en ese sentido, porque no va a ser posible el canalizar, seguir produciendo y demás, y tarde o temprano el hambre nos alcanzará. Mucho más si esto se mezcla con guerras, con epidemias, con enfermedades de diverso tipo, con otras amenazas, ya sea pues de tipo geológico o de tipo humano. Pero mejor estar preparados, mejor preparar a la familia, mejor implicarse en estos preparativos, diría yo. Entonces, el punto número 5. Para mí el punto número 5 sería ir un paso más allá. Es decir, no conformarse solamente con tener un plan, sino extenderlo a un entrenamiento verdadero en supervivencia. La supervivencia, desde la básica a la extrema, tiene muchos grados y es muy importante y rica también en el sentido de darnos conocimiento y sobre todo entrenamiento. No es suficiente con hacer un plan de supervivencia familiar, deberíamos de entrenarnos en supervivencia, de manera que estando como estoy yo ahora, en los montes, en los lugares más apartados, más aislados, en las sierras como esta, en sitios que son grandes, muy vastos, que tienen, como aquí, muchas veces aparecen manadas de cabras monteses, jabalíes y otras especies. Bueno, pues es importante que aprendamos a sobrevivir en estos medios, disponiendo de utensilios para caza, para pesca, para hacernos refugios, cabañas, para poder comer, cocinar, en fin, toda una serie de
cosas muy básicas que van desde aprender a hacer un fuego, hacerlo seguro para que no afecte a la naturaleza, también pues para poder prescindir de toda herramienta en el caso de que no la tuviéramos o que lo hubiéramos perdido o que nos lo hubieran robado, lo que fuera, pues ser capaces de aprender a defendernos de todo y seguir avanzando, construyendo con nuestras manos nuestras propias herramientas. Todo esto es importantísimo si queremos ir más allá, si queremos estar preparados para lo peor. Siempre decimos esto, la mejor preparación es prepararse para lo peor, porque en este caso, si no llegáramos a lo peor, estaríamos mucho mejor preparados para cualquier eventualidad. Bien, ese sería el punto número 5. El punto número 6 es establecer lazos con otros supervivientes, es decir, estar atentos para conocer a otras personas, pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser hermanos en la fe, pueden ser conocidos, compañeros de trabajo, lo que sea, pero otros que también hayan captado la idea, que estén también elaborando un programa de supervivencia y dentro de lo posible estar en contacto con ellos, crear una red de comunicación, crear una red que nos permita, en caso extremo, tanto para ellos como para nosotros, de podernos comunicar, podernos apoyar mutuamente, podamos incluso pues avanzar en cosas que son más difíciles, como quizá la sanidad, la educación, la propia supervivencia, que a veces es muy difícil cuando uno está aislado y solo, pero si estamos en apuros, si tenemos a otros conocidos con los que ya tenemos relación, que sabemos que no están tan lejos, pues siempre les podremos pedir ayuda, cierta colaboración y entre todos hacerlo más eficaz, lo que es todo el tema de la supervivencia. Y luego yo acabaría diciendo que es importante que amplíen nuestras posibilidades, amplíen las posibilidades que tienes. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que desde la mentalización, siempre es mucho mejor estar mentalizados porque eso te va a dar la calma para poder hacer lo que sea, poderte mover, poder inventar lo que sea, poder tener la cabeza más tranquila, más firme para tomar decisiones. Es decir, potenciarnos, necesitamos potenciar nuestras posibilidades. Y eso abarca pues todo lo que nos hace seres humanos. Necesitamos una potencialización de nuestra salud. Si nuestra salud está mejor, sin duda vamos a estar en mejores condiciones para avanzar. Pero eso comienza ahora. Es decir, quítate todos los vicios, quítate todos los malos hábitos alimenticios, sobre todo el sedentarismo. Sácatelo de encima, ponte en movimiento, prepárate, si es necesario, ves al gimnasio. Si no tienes posibilidad de ir al gimnasio, haz ejercicio en casa, haz ejercicio en el campo, fortalece tu organismo, levanta tu sistema inmune, refuerza tu cuerpo. Y no solamente tu cuerpo, también tu mente, tus emociones. ¿Sabes? El tener una mejor salud, una mejor vida física, más saludable, te ayudará también a nivel emocional. Pero tienes que mentalizarte a niveles de emocional también para que nada te asuste, para que estés como acostumbrado a que los problemas vienen, a que hay que salir del medio ambiente en el que estamos, hay que salir de la comodidad, hay que dejar atrás el confort y todo eso. Entonces eso es muy importante y sin duda también, y quiero terminar con esto, la parte espiritual. Tienes que desarrollarte espiritualmente. Si tienes fe en Dios, tienes que cultivarla ahora más que nunca.
tienes que acercarte a Dios, tienes que acercarte a Jesús, tienes que acercarte a la palabra de Dios, tienes que ponerla en práctica, conocerla bien y ejercitarte en ella, porque eso te va a dar crecimiento interior, te va a dar una solidez y una base como la de estas rocas. Jesús mismo dijo que el que escuchaba su palabra y la ponía en práctica era semejante al hombre que construía sobre la roca. Estas rocas que nos dan seguridad, nos dan fortaleza, podemos construir cosas muy sólidas con ellas, también en el espíritu son así. Nos pueden sostener, nos pueden levantar, nos pueden dar la fuerza y la seguridad que necesitemos. En fin, dejaros esta reflexión, espero que lo aprovechéis y por favor no lo dejéis para más adelante. Comencemos ahora. Yo hace tiempo que comencé y muchos de nosotros también. Pero vosotros, los que no hayáis comenzado aún, por favor, no lo dejéis para más tiempo. Comienza a prepararte ahora. Que el Señor os bendiga. Hola amigos de KL, atención con lo que está ocurriendo. Curiosamente, un sismo en Uruguay, país que ciertamente no es sísmico, pero ha ocurrido un movimiento durante la madrugada de este día de hoy, de este día 12 de julio, durante la mañana, a eso de las 5:45 de la madrugada, sintieron un movimiento. En muchos lugares de Uruguay se pudo percibir este sismo. Algo bien curioso, todavía las magnitudes están ahí en veremos. Algunos institutos hablan de un 4.2, otros hablan de un 5.0. Es lo que está sucediendo en este minuto. Entonces hay que estar atentos a lo que está ocurriendo. Muchos lugares que no se movían han comenzado a moverse. Ha empezado la sismicidad en Europa, donde no era tan sísmico. Hoy en día, a diario estamos viendo actividad sísmica en varios países. También ahora sorprende esto de que se mueva Uruguay. ¿Se dan cuenta? La situación entonces, tal vez debemos pensar qué está ocurriendo, por qué se están moviendo lugares que antes no temblaban. Me hizo acordar un poco de un vidente, de Edgar Cayce, el vidente norteamericano, que hablaba de que a medida que iba a pasar el tiempo, iba a incrementarse la actividad sísmica. Donde temblaba, iba a temblar más fuerte, y las zonas que no había sismo, iba a comenzar a haber sismos. Ahora la gente en Uruguay sí está bastante nerviosa según los medios de comunicación, mucha gente asustada porque no están acostumbrados a este tipo de movimientos. Según algunos medios, habría sido el sismo más potente registrado según los registros que se tienen hasta ahora a través de los aparatos, de los sensores. Curiosamente, el USGS no percibió esto, no lo pudo captar. Por lo mismo hay una sensación de inseguridad en cuanto a qué pasó. Se está investigando, los institutos hablan de un tema, los otros de otro. No se tiene muy claro qué está pasando allí en Uruguay con este sismo. Afortunadamente no hay daños, dejamos claramente eso para que la gente no se preocupe, solamente el susto fue en la costa, así que es preocupante. Ya está moviéndose, ya le está llegando la notificación a las personas. Veo que están ingresando acá al chat en vivo en este minuto. Entonces tenemos que fue un 4.2 o un 5.0 según diferentes medios, según los mismos investigadores de la zona que están hablando de esto. Es preocupante porque en la zona de Uruguay, como no tiembla, tal vez hay escasas sensores sísmicos, por lo tanto está la sensación de que qué pasó allí. Algunos sí lo captaron, otros no. Según el departamento de Canelones, por ejemplo, que está ubicado en la zona sur de Uruguay, registró durante este día un sismo de 5.0, según lo que es el medio local o la escala local que le dieron. Pero otros hablan de un 4.2. Entonces ahí están en el veremos de cuánto es la magnitud. Según algunas
investigadoras, los geólogos del lugar decían que están investigando, que necesitan más tiempo para verificar qué pasó realmente con este sismo, las magnitudes, y dónde se da exactamente, si fue producto de algún movimiento, de algunas fallas pequeñas que existen en la zona. Por lo tanto, la sismicidad se generó allí. Ha sido el más grande entonces que se ha registrado de manera instrumental. Así lo han informado también el asesor de la doctora de Ciencias Geológicas, Leda Sánchez, que destacó que el epicentro fue dentro del agua. Es lo que comunican a través de los medios de lo que se está hablando de este sismo que se ha sentido entonces en Uruguay. Algunos medios hablan que se sintió en gran parte del país, que los sensores de Artigas, Cerro Largo, lo percibieron, y hubo gente que lo sintió en Tacuarembó. En ese sector la gente lo habría percibido, y quiere decir que fue bastante potente para ellos, ya que no habían registrado algo así. Es muy curioso, a las 5:43 minutos de la mañana se habría dado el movimiento entonces en las costas. Así que la gente está nerviosa producto de esto, pero recalco, no hay daños. El sismo duró más o menos 1 minuto, es lo que se cree. Es el registro que se ha podido obtener a través de las alertas de Google, que le asignó magnitud 4.0. Sin embargo, el Servicio Sismológico de Estados Unidos no pudo detectar el sismo. Así que es bien complejo, no está registrado por el USGS. Un sismo entonces en Uruguay que podemos ver acá, que los medios lo están registrando como 4.0. Ha sido el más fuerte hasta ahora registrado por los sensores sísmicos. Una de las personas, la geofísica, en este caso María Laura, que es integrante del Departamento de Sismología del Observatorio UNLP, ha hablado de que este movimiento ha sido registrado por la estación sismológica local, que ahí lo pudieron percibir. No hay daños, como les dije, es lo que han comentado también los expertos. Ella ha descartado de que se trate de un sismo que haya causado peligro, por lo mismo, porque no hubo daños. Y que también la zona de la región del Río de la Plata, allí podría haberse sentido con Ya cabros, vayan subiendo los representantes de las municipalidades. Villarrica, Puente Alto, Rehén. fuerza. ¿Hay posibilidades de algo mayor? Son las grandes preguntas que van quedando. Si puede venirse algo mayor en Uruguay. Como lo dijo la experta, no se sabe. Puede ser que sí. El asunto es que no están preparados para terremotos. Las viviendas no están construidas para soportar terremotos potentes. Por lo tanto, ahí quedó como la tarea de que de alguna u otra forma deberían ir preparándose para tener viviendas que soporten terremotos. Sismos en Uruguay, tembló en Canelones, se sintió en Montevideo. La gente nerviosa, producto del movimiento. ¿Se dan cuenta? Tenemos entonces sismicidad muy, muy extraña en la zona Atlántida, en la costa. Ahí tenemos el mapa en donde se registra. Se sintió entonces en Montevideo, en estas zonas principalmente. Ahí vamos observando entonces, como dicen estos medios, el sismo sacudió este miércoles a Uruguay. Aseguran que sería el más grande de su historia desde que hay registros. Imagínense ustedes, como no están acostumbrados a los sismos, esto es algo fuerte. Reportan 5.0 la magnitud de Uruguay. ¿Se dan cuenta? Van variando las magnitudes, como dije, porque la información hasta el minuto es algo dudosa en cuanto a la magnitud del sismo. Entonces ahí tenemos el registro, pero el USGS, como ustedes ven,
no lo pudo captar. No tenemos registro por parte del Servicio Sismológico estadounidense. No registró el sismo. Sí, los sensores locales. Preocupación entonces por parte de las personas en general. La gente bastante asustada en algunos lugares. Algunos sintieron mareos. Vamos a ir revisando también qué nos dicen nuestros amigos en el chat en vivo. Ya vamos a ir leyendo el chat en este minuto. Todavía no ingreso a él, pero tenemos los registros de este movimiento entonces en lo que es Uruguay. Bueno, ahí pusieron imágenes que no corresponden, pero es para mostrar un poco lo que está pasando. Son una especie de meme al parecer. Como dicen ahí las imágenes en sí. Fíjense entonces, un sismo más o menos de 1 minuto de duración. Es curioso porque Uruguay no es un país sísmico, por lo tanto, mucha gente lo pudo percibir y aún no se sabe muy bien qué está pasando. Así que es importante ahí que la gente nos vaya comentando a través del chat en vivo. Tenemos las informaciones, estamos contándole los detalles a ustedes de lo que está sucediendo con esta actividad sísmica que se genera en la zona entonces de lo que es Uruguay. Ahí tenemos el registro. Saludos desde España, nos dice Rita. Voy a leer si hay alguna persona de Uruguay que haya percibido el movimiento acá en el chat en vivo. Todo está cambiando, dice Sandra. Leyendo acá los comentarios de nuestros amigos, por ahí saluda también Isaura. Hola desde Uruguay, saludos, dice Sandra Padrón. Esperamos que nos comente a ver si tú percibiste el sismo. Mucha gente aún estaba durmiendo a esa hora de las 5:43 en la madrugada. Mucha gente aún dormía. Otros fueron despertados por este movimiento. Así que ha sido bien curioso lo que está ocurriendo con la alta actividad sísmica que se está registrando a nivel general. Registrado por el Servicio Sismológico de Google, pero no por los otros servicios sismológicos. Es que hay pocos sensores por lo mismo, porque como Uruguay no es un país sísmico, entonces no hay muchos sensores ubicados en las zonas para poder registrar todo. Entonces queda un poco en el veremos, a ver cuánto fue lo exacto. Sí fue en la zona costera, y esto es lo que se está comentando respecto al movimiento que se ha desarrollado en este caso Uruguay. Movimiento que ha sido percibido por varias personas. Estamos en vivo y en directo acá en KL, llevándote las noticias, contándote lo que está sucediendo, la situación que se está viviendo a nivel general. Vemos ahí entonces los registros de este extraño movimiento en lo que es Uruguay. Ahí nos saludan desde Nicaragua, V. También tenemos saludos desde Colombia. Lucho nos saluda desde allá. Estoy preguntando a mis amigos de Uruguay, dice Laura, y no le han respondido. Los medios hablan de que sí, mucha gente lo percibió, otros no. Pero el asunto es que ha sido muy raro. Bueno, ahí están los medios, incluso noticieros que están hablando de esto. Alcalde de Atlántida, Gustavo González, dijo que hoy no hay daños registrados en su departamento, pero sí mucho nerviosismo en la gente. Lo dice el alcalde del lugar para que ustedes vean que las noticias están ahí en las redes sociales. Y se sintió un ruido abrumador, como un trueno, como un gran trueno, es lo que especifican entonces que se percibió este movimiento. Así lo dijo el alcalde, uno de los alcaldes. Así que no hay daños, eso mantiene tranquilidad, pero hubo preocupación por parte de muchas personas. Y tenemos entonces acá, como ustedes ven,
el momento de la zona más bien donde se registra todo esto. KL, ¿verdad que está muy raro? Sí, porque la zona no es sísmica como acá dice Mariana. Sigo leyendo los comentarios de nuestros amigos en el chat en vivo, que ha sido curioso el movimiento entonces que se ha generado ahí en Uruguay. Muy extraño el movimiento. Y vale preguntarse qué está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Dice Carlos. Bueno, estamos hablando de la actividad sísmica, raro sismo en Uruguay, donde ustedes saben que no es un país sísmico. Por lo tanto, nos salvábamos, nos decían los uruguayos. Al parecer hoy en día ya los sismos se están dando en muchas zonas, incluso lugares que no son sísmicos. Así que a estar atentos, al parecer el mundo sí está cambiando. Esperemos que no haya daños. Sí, efectivamente, según los informes que se tienen hasta ahora, no hubo daños producto de este sismo que fue en la costa, pero sí asustó a varios. Pero sí ha sido el sismo más potente registrado en Uruguay hasta ahora, por los instrumentos, como les mostré ahí en las imágenes. Es lo que comentan a través de los medios y lo que dicen algunos expertos. Acá Sandra dice que no sintió nada. Recuerden que fue muy de madrugada. Y en Argentina nos comenta ahí Mariana que tampoco tienen sensores, que hay muchas zonas que no tiembla tanto, entonces no hay tantos sensores. Primera vez en la historia de Uruguay, qué miedo, dice Margaret. ¿Será una explosión debajo de la tierra? Dice Alexander. Son las preguntas que van dejando nuestros amigos. Raro, sí, muy raro, dice Carlos. Wow, en el Uruguay es rarísimo. Es una zona de baja probabilidad sismológica, dice Luis. Efectivamente, como estábamos contándoles, incluso los expertos han dicho que están con las dudas por el asunto de los sensores, que no hay muchos. Los sensores locales sí lo registraron, pero están viendo aún, se tienen que investigar qué está pasando. Decía la geóloga del lugar que tenían que ir averiguando qué está pasando en el área. Algunos hablan de un 5.0, otros de un 4.2. Es lo que se tiene como registro en este minuto. Así que la gente sí estaba muy nerviosa, según algunos alcaldes, y lo pudieron percibir en varios lugares. ¿Será provocado? Dice Gloria Paredes. Claro, son las preguntas que mucha gente le va a surgir, porque como Uruguay es raro tener un sismo allí, quedan las preguntas. ¿Puede ser provocado o no? ¿Cuál es la magnitud? ¿Se sabe? Dice Rodrigo. Sí, bueno, se sabe, entre paréntesis, algunos dicen un 4.2, otros un 5.0, según los diferentes registros que hay. ¿Habrá llegado a despertar los sismólogos de Uruguay? Dice acá Mauricio. Bueno, estamos ahí pendientes nosotros también de contarles a ustedes esto que está ocurriendo en Uruguay, que han quedado entonces con la interrogante de lo que está sucediendo en la zona. La Intendencia de Canelones está trabajando en conjunto con el Sistema Nacional de Emergencias y además los distintos organismos que tienen información de lo ocurrido. Así que hasta este minuto se está tratando de identificar las zonas de impacto para saber qué es lo que ha ocurrido en el lugar. Hasta el momento la información que se maneja según los medios que estoy leyendo en este minuto, que están informando de esto, dicen que se maneja la misma información que tiene el Estado público. Imagínense ustedes, prácticamente están ahí de brazos cruzados. Es muy poca la información que se tiene, según lo que entiendo, lo que explican acá en este medio.